Cuando creo que no puedo, cuando creo que débil soy, cuando creo que mis fuerzas agoté. Cuando siento que estoy sola, que ya nada puedo hacer, me fortalece tu Espíritu Santo, me da lo necesario para poder vencer. Es el Espíritu Santo que me da la fuerza, quien me capacita para ser mejor. Es el Espíritu Santo quien me da la fuerza, quien me capacita para ser mejor. Cuando hago algo bueno y no por obligación, doy el buen olor de Cristo, me convierto en testigo de su resurrección. Oh, es el Espíritu Santo que me da la fuerza, quien me capacita para ser mejor. Es el Espíritu Santo que me da la fuerza, quien me capacita para ser mejor. Es el Espíritu Santo que me da la fuerza, quien me capacita para ser mejor. Es el Espíritu Santo que me da la fuerza, quien me capacita para ser mejor. No son mis fuerzas, es tu Espíritu por quien yo puedo. No son mis fuerzas, es tu Espíritu por quien yo puedo ser mejor. Es el Espíritu Santo quien me da la fuerza, quien me capacita para ser. Alabados a Jesucristo, queridos hermanos, muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarles. Estamos transmitiendo desde México y desde Perú. Este es su programa Desde los Terrados, el programa de la familia de la Escuela de Evangelización San Andrés. Nos da muchísimo gusto saludarles a todos y a cada uno de ustedes. Una disculpa por el retraso en la transmisión, tuvimos unos problemitas técnicos y bueno, pero ya estamos acá con mucho gusto, mucho cariño. Saludo a mi hermana y amiga Claudia Meneses. ¿Cómo está allá en Perú? Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes, Dexter. Muy bien, muchas gracias. Aquí en Perú sigue un poquito el verano, así que disfrutando lo poco que queda. ¿Cómo está todo allá en México? Aquí vamos también, hija, echándole ganas con mucha lluvia acá en el centro del país, muchísima lluvia y ahí estamos poniéndole ganas. Y también está nuestra querida Maribel Vilchis, mi esposa amada. ¿Cómo estás, Mari? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Qué gusto estar aquí este día con ustedes. No sé si se escuche, perdón, porque no sé, algo falla en el sonido. ¿Ok? No, está todo bien, amor, no te preocupes, se oye bien. Bueno, pues queremos agradecerles infinitamente a toda la gente que nos hace favor de sintonizarnos. Pase la voz rápidamente que ya comenzamos el programa desde los terrados de la Escuela de Evangelización San Andrés. Denle like a la transmisión mientras estamos en vivo. Haga sus comentarios allí en el chat, los vamos a leer, nos interesa leerlos. Perdón, y dele compartir con todos sus contactos. Es bien importante porque de esa manera podemos llegar a muchísima más gente, pues gracias al algoritmo de aquí de Facebook, para que podamos seguir evangelizando y que la palabra de Dios llegue cada vez más y cada vez más lejos. Quiero agradecerle todo cariño, con todo cariño, a los hermanos que nos hicieron favor de orar por nosotros durante toda esta semana, que son Rosa Camacho, Ivonne Milán, Yamilet Gómez, Víctor Manuel Hernández y Alexis Sánchez. A todos ustedes, que Dios les bendiga. Gracias por haber
estado orando por este su programa desde los terrados de la Escuela San Andrés, por todas las peticiones, las necesidades, las oraciones que ustedes hacen son parte de este programa, no solamente lo que hacemos cada miércoles. Saludamos, repito, con tanto cariño a nuestros queridos hermanos, a Martín Ortiz, a Moisés Virueña, a Adriana Fuentes, que son parte también viva de este programa, y a Ivonne Calderón, obviamente, que hoy no va a poder estar con nosotros, pero le mandamos un fuerte abrazo a todos y a cada uno de ellos. Bueno, pues en el nombre sea de Dios vamos a iniciar porque el programa va a estar más cortito hoy porque acabamos en punto a las 6:30, pero le doy la palabra a Claudia para que nos ayudes con la perla de la palabra. Claudia, adelante, por favor. Claro que sí. Buenas tardes, hermanos. Bueno, el día de hoy vamos a compartir la perla de la palabra del día. Vamos a ver qué tenemos aquí. Y bueno, la perla de la palabra del día de hoy es Mateo 9, Mateo capítulo 9, versículo del 9 al 13, y le dijo, sígueme. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa. Yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y yo creo que algo lindo que podemos rescatar de esta lectura es esta parte, ¿no? El cómo Mateo apenas escucha que Jesús lo llama y le dice, ven y sígueme, él se levantó y lo siguió. La respuesta de Mateo es inmediata ante una vida sin Dios, sabe que ha llegado la luz. Y yo creo de que me hace mucho pensar en cómo son nuestras respuestas cada vez que Dios nos llama. Ya sabemos cómo fue nuestra respuesta cuando conocimos a Dios por primera vez y podemos tener este encuentro con Él. Y creo que fue un momento bastante maravilloso para nosotros y es por eso que todavía seguimos acá perseverando en el camino de Dios, seguimos aprendiendo sobre Él, seguimos evangelizando. Pero ¿cómo es nuestra respuesta en los llamados de la vida cotidiana, en las diferentes cosas que Dios a veces nos pide, en la misión que nos entrega, en los pecados o las cosas que nos pide dejar, en que hagamos y tomemos nuevos hábitos, nuevas cosas? ¿Cuál es nuestra respuesta a lo que Dios nos pide? Y si es que es tan inmediata y podemos, sin pensarlo dos veces, automáticamente levantarnos e ir tras de él, ¿no? Y claro, yo admiro muchísimo la respuesta de Mateo porque no lo pensó ni dos veces, no lo evaluó, no preguntó más, él simplemente se levantó y lo siguió. Y Jesús sabía quién era Mateo y así lo llama. No se fija en lo que es, sino en lo que puede llegar a ser. Y es que muchas veces nosotros podemos llegar a caer en esto, ¿no? En pensar, no, pero si yo he hecho A, B, C, D, E cosas en mi vida, ¿cómo es que ahora voy a yo predicar sobre esto? Que algo a mí, es que es algo que a mí también me ha costado, o que muchas veces nos ponemos en ese sombrero juzgador y juzgamos a otras lo otro y ahora viene y habla de Dios, o no creemos del todo en la conversión de alguno de nuestros hermanos porque no somos muy afines con ellos, o nos dedicamos a pensar más en qué es lo que esta persona necesita seguir convirtiendo, qué es lo que necesita seguir trabajando, pero no somos capaces de ver dentro de nosotros, ¿no? Y creo que muchas veces caemos en eso, en no tener esa mirada de Jesús, porque Jesús mira a Mateo no como el cobrador de impuestos que era, sino como el gran evangelizador y gran discípulo que llegó a ser, porque Dios nos ve con esos ojos de amor, con esos ojos de misericordia, porque Él sabe cuál es nuestro corazón, nuestro ser y todo lo que podemos llegar a ser. Al final Él nos creó, entonces uno de nosotros. Y muchas veces nos falta vernos entre hermanos o a nosotros mismos con esos mismos ojos de amor y de misericordia que Jesús tiene por ellos, ¿no?
Algo que a mí siempre me decían cada vez que, no sé, me peleaba con alguien de mi comunidad o que me costaba perdonar a alguien, me decía, bueno, pero al final Dios también ama a esa persona. Y yo decía, ¿por qué? No lo sé, no, mentira. O sea, Dios también la ama a esa persona, Dios también la considera su hija amada, su hijo amado. Entonces, yo no estoy aquí para corregir a nadie ni para decirle a alguien cómo hacer las cosas. Yo creo que Dios se encarga de enseñarnos de la manera más amorosa. Creo que a mí, en lo personal, me ha enseñado muchísimo a lo largo de mi vida y aprendí un montón. Entonces, con ese mismo amor también le va a enseñar a su hija. Entonces, yo, ¿quién soy yo para desesperarme y decirle a Dios cómo enseñar o cómo decir o qué es lo que esta persona tiene que hacer en su vida de fe, ¿no? Entonces, creo que es eso, el responder ese llamado del ven y sígueme también es responder a todos sus mandamientos, a ese perdón, a dejar ese resentimiento, a ver con amor a tus hermanos, el ámense los unos a los otros, qué tan rápidos somos en seguir los mandamientos que Dios nos deja en su palabra. Y bueno, aquí viene la pregunta que me gustaría que cada uno de ustedes se quede o lo escriba en los comentarios. ¿Cuál ha sido mi actitud al escuchar la voz de Jesús? Porque nosotros mejor que nadie sabemos qué es lo que Jesús o Dios nos pide en un momento en específico. La típica frase de, pero actúa como Jesús lo hubiera hecho. ¿Cómo realmente es tu actitud al escuchar la voz de Jesús? ¿Cuál es tu actitud al escuchar la voz de tu Señor que te pide y te dice, ven y sígueme? Y bueno, como sabemos, Mateo antes de Jesús era un pecador, pero después de Jesús era un gran evangelizador. Y yo creo que esa es la meta que todos tenemos que llegar, que realmente en nuestra vida se note ese antes y ese después de Jesús, que no sigamos siendo ese hombre viejo, esa mujer vieja que anda en las personas conocidas, sino que podamos predicar de Jesús y evangelizar al mundo con la boca cerrada, solamente a través de nuestras acciones. Y dice, ¿no? Dejó su vida de pecado atrás y se lanza a una nueva vida. Y bueno, hermanos, esa es la perla de la palabra del día de hoy. Dexter, Maribel, cuéntenos qué se llevan de la perla del día de hoy. Adelante, Mari, por favor, platícanos. Mil gracias. Bueno, a mí este evangelio, la verdad es que me dejó muchísimo. Lo escuché el día sábado en misa y el día domingo. Y la verdad es que quiero compartirles algo de manera breve, pero que me llamó muchísimo la atención. Sobre todo el domingo, el padre, la verdad es que predicó fuertísimo y pues a todos creo que nos sacudió, ¿no? En realidad, el padre comentaba que este es uno de los peores pecados que existen, el de Mateo, porque es robar robar y sobre todo robar a los más necesitados y robar a su propio pueblo, porque no era pues robarle ni siquiera a otros, ¿no? O sea, sino a los suyos. Entonces, él decía que precisamente, bueno, este padre que proclamó, él vivió muchísimos años en Tierra Santa, entonces, pues lógicamente también sabe cómo son, digamos, las leyes allá, cómo está visto por el mismo pueblo de los judíos cuando una persona roba, cuando está en un puesto de poder y que se aprovecha de ese puesto para pues hacerse algo de él, ¿no? Entonces, él decía que a veces nosotros jamás, pero jamás nos pasa por la mente que Jesús puede llamar a lo que nosotros humanamente consideramos lo peor de las personas, ¿no? La peor persona en a lo mejor aquí en tu colonia, en tu ciudad, en tu estado, en tu país, porque dices, ¿cómo Dios va a poner los ojos en esa persona si es así y pues se aprovecha de los demás? Entonces aquí pues decía que qué fuerte porque al final, creo que sabemos que en este programa nos ven de diferentes partes del mundo, pero esas personas que son conocidas en tu país como lo peor de lo peor, pues justamente es Jesús el que va, como le dijo a Mateo, lo miró y le dijo, ven y sígueme. Y que, pues además también podríamos decir que, imagínate el testimonio tan grandísimo
de una persona que es considerada por la sociedad como que nadie ni siquiera quisiera que entrar un poquito a su casa, ¿no? Que metiera un pie a su casa. Pero esa persona, cuando conoce a Jesús, como decía ahí lo que presentaste, Clau, que el seguimiento es inmediato, pero además en Mateo, pues obviamente que hubo un proceso, ¿no? O sea, dejó todo, pero yo creo que poco a poco este hombre fue conociendo algo 1000 veces mejor que hizo que su corazón pues verdaderamente se sintiera vivo, porque a veces en medio de tanta abundancia como él la tenía, que era en dinero, pues a lo mejor no se podía sentir vivo, porque sí, o sea, brilla mucho, sobre todo las monedas que tuviera a su alrededor, muy brillantes, y a lo mejor se la pasaba en sus tiempos muertos puliendo sus monedas, ¿no? Ya las que le quedaban a él y qué sé yo, pero en realidad no había una realización, una satisfacción. Entonces, bueno, el día de hoy creo que también Dios nos está diciendo, ya de alguna manera algunos ya escuchamos ese llamado y estamos aquí, pero hoy también Dios nos está diciendo, es que igual que te llamo a ti, puedo llamar a quien yo quiera para que me conozca, porque todos tienen la oportunidad de ser, o sea, conocidos por mí, para que yo les pueda entregar ese amor, para que puedan convertir sus vidas y dar testimonio pues no de su vida de ellos como un cambio, sino de mi gloria, de lo que yo soy capaz de hacer en la vida de aquel que es para muchos el más difícil, como el que pues no, ya por esta persona no hay nada que hacer. Entonces, el día de hoy, pues yo les invito a todos los que nos están escuchando a que si incluso ustedes algún día se han sentido como pues ya ni Dios puede hacer nada por mí, pues que veas que sí, que Dios puede obrar milagros en la vida de aquel que se atreve a decir sí y que deja todo y se va atrás de la vida de Jesús. Entonces, me encantó, Clau, que también dijiste que Dios no ve lo que somos en este momento, sino lo que podemos llegar a ver. Y en cada uno de nosotros hay también una perla preciosa, que es una perla de Dios, que Él nos trabaja y nos pule, pues para poder irradiar su gloria y su poder. Gracias. Gracias, Mari, gracias, Claudia. Bueno, yo abono algo más desde otra óptica. Esta perícopa del Evangelio está narrada en el Evangelio de Mateo, Mateo 9:9. Es decir, es el mismo Mateo el que pone la historia en escrito, ¿no? Y a mí, yo estaba pensando qué valor de este hombre, porque regularmente uno trata como de ocultar, pues, los defectos que tiene, ¿no? Trata como de decir, yo siempre fui bueno, o que la gente no se dé cuenta, vamos, que ha habido una historia difícil, o que tenemos esa otra parte de la historia que es oscura, ¿no? En cambio, Mateo la pone por escrito, ciertamente subraya el llamado, pero no niega de dónde lo trajo Jesús. Y creo que esa es la labor de toda persona que ha conocido al Señor. No niegues tu pasado. No trates de esconder de dónde vienes. Todos tenemos cola que nos pisen, todos tenemos áreas en donde pues hubiéramos querido ser mejores, pero no lo somos. Tenemos un carácter, tenemos una historia, tenemos unos modos, tenemos unas formas, unos más, otros menos, pero sin querer hacer una apología de nuestros defectos, pero sí saber que venimos de ahí. Porque cuando tú estás consciente de dónde vienes, entonces toma más relevancia de dónde te sacó el Señor. En cambio, cuando tú tratas de esconder todo eso y te presentas como si fueras la Virgen María Reload, o cuarta generación, pues ya como que nadie te la cree, ¿no? Como que tú nunca te equivocas, como que tú nunca fallas. La verdad es que no es así. Aquí tenemos a un San Mateo que tiene el valor de poner su historia ahí y decir,
yo también tuve un antes de Jesús. Entonces yo me quedo con eso, con que el Señor siempre me ayude a recordar de dónde me sacó, cuál era la mesa donde yo estaba atorado y que nunca se me olvide, aunque vea su gloria, aunque escuche su llamado continuamente y vea sus maravillas, que nunca se me olvide de dónde vengo, porque de esa manera yo voy a poder poner el subrayado ahí en ese sígueme, que a pesar de esa historia, Él me ama, me quiere y me llama, no porque yo sea bueno, porque el bueno es Él. Bueno, pues ahí está padrísima la perla. Gracias, Clau. Gracias, Mari. Y pues vamos a pedirle a Dios que nos dé su espíritu, que nos dé su gracia para que podamos vivir esta palabra. Si no se queda en algo que entendemos acá arriba en la cabeza, pero tiene que bajar al corazón. Así es que te doy la palabra, Mari, para que nos lleves tú de la mano en esto que es precisamente corazones esperanzados. Adelante. Gracias, Dexter. Y pues, Señor Jesús, en esta tarde queremos darte las gracias porque nos recuerdas que en ese llamado que tú le hiciste a Mateo, también es un llamado que hoy de manera particular nos haces a nosotros. No porque seamos los mejores, porque indiscutiblemente no lo somos, tenemos muchas limitaciones, tenemos debilidades, tenemos situaciones que ni siquiera a veces cada uno de nosotros quisiera tener, Jesús. Pero el día de hoy, pues te entregamos esas debilidades, esa pobreza que tenemos, para que tú seas capaz de transformarla en bendiciones para los demás. No sabemos qué necesita a veces el mundo, nuestra propia familia, pero tú sí, Jesús. Por eso te pedimos que nos tomes, que cada uno de nosotros sea como ese barro en tus manos, que nos dejemos moldear por ti, que nuestros oídos estén bien abiertos para escuchar tu sabiduría y tu voluntad. Te queremos pedir de igual manera, Señor, que te manifiestes en cada uno de nosotros y que nos vayas a través de tu Espíritu Santo mostrando el camino que tenemos que seguir. A veces, pues quisiéramos seguir lo que tú deseas para nosotros y nos parece imposible porque a veces no sabemos hacia dónde seguir ese camino. Necesitamos de verdad que tú nos clarifiques hacia dónde quieres. Creemos que para San Mateo no fue fácil, sobre todo cuando ya se está bien instalado uno en algún lugar, en alguna posición, en simplemente un trabajo, en la familia, en las actitudes que tenemos. Pero el día de hoy sentimos que en ese ven y sígueme está el que también dejemos a un lado la forma que tenemos de hacer las cosas, que a veces pues no son para bien de los que tú amas, para el bien de los que nos rodean, sino a veces solamente para nuestro beneficio. Permítenos tener un corazón como el tuyo, Jesús, que vea por los demás hermanos, que los atienda. ¿Qué diferencia? Porque seguramente a Mateo, por el cargo que tenía, pues seguramente que muchas personas lo han de ver atendido, igual que a un rey, igual que cuando uno es invitado y va a una casa a comer, a cenar, y pues lo reciben de la mejor manera y le ponen todo frente de sí. Pero al seguirte, seguramente, Señor, que empezó a servir a los más necesitados. Y hoy queremos decirte, sí, al igual que Mateo, enséñanos a servir de acuerdo a la manera en la que tú servías, Jesús, a la que tú sirves a nuestros hermanos. Enséñanos a morir más a nuestro yo para poderle dar vida al Jesús que quiere estar dentro de nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en nuestras acciones y en nuestras palabras. Bendícenos, Señor, nos ponemos de verdad en tus manos y todo esto, Señor, te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Jesús.
Amén, Jesús. Muy bien, pues antes de irnos a nuestro corte de estación, saludamos rápidamente a nuestros queridos hermanos Víctor Manuel Hernández, que nos manda muchos saludos aquí a todos en el programa. Gracias, querido hermano, desde León, Guanajuato, claro que sí. Mira, nuestro querido Juan Araujo nos manda muchos saludos. Un abrazo, querido Juan, gracias por todo tu apoyo. Como siempre, Mari Rivas, así también nos mira a nosotros, no por nuestros errores o limitaciones, sino por el hermoso proyecto que tiene para nuestra vida. Dios nos llama a los perfectos, llama a quienes están dispuestos a abrirse el corazón, donde los demás ven el pasado, Jesús ve el futuro lleno de esperanza y santidad. Qué bonito comentario. Graciela Delgado Lucio dice, buenas tardes, bendiciones desde el Estado de México. Dios los bendiga por seguir compartiendo esta perla de la palabra y hacerlo más entendible. Y Alexis Armando Sánchez dice, excelente tarde, bendecida para cada uno de ustedes, hermanos de la Escuela de Evangelización San Andrés, muchas bendiciones. Salud para el amigo y hermano Andrés Rueda Hernández de la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Igual, dice, igual muchas bendiciones para su familia que viven con él en su casa en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Ojalá haya más personas buenas como ustedes, hermanos, dando a conocer siempre la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ya que son eh, pocas personas de tener esta responsabilidad de llevar a nuestro Señor Jesucristo con mucho respeto y humildad y no por interés a un cargo en general de la iglesia. Saludos y un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, hermanos, a la distancia. Bendiciones. Bueno, dos más. Mari, ¿tienes ahí dos más, por favor? Sí, claro. Martina Muñoz Gallegos nos envía saludos desde Prócer, Washington. Muchas gracias, querida Martina. Y también, pues bueno, aquí dice Alexis que oraciones hoy y siempre para las familias Rueda Hernández, familia Sánchez Hernández, que jamás falte la salud, la paz, la unión familiar, el alimento, la vestimenta para ambas familias. Bendiciones y saludos a cada uno, pues, de los que estamos aquí trabajando. Y Leti Sotelo también nos dice buenas tardes. Síganse comunicando con nosotros porque también sus saludos, sus comentarios nos hacen crecer como comunidad. Así que, pues aprovechen. Si tienen algún comentario también respecto a la palabra de Dios, algo que les haya enriquecido para su vida, pues adelante. Estamos aquí atentos, esperando con mucho gusto, con alegría, cada uno de sus comentarios. Muy bien, pues vamos al corte de estación. Estamos en un momentito aquí. Estamos en Desde los Terrados de la Escuela de Evangelización San Andrés. Puedes pasar tu vida lamentando no ser como alguien más. Porque no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, estamos anunciando la palabra de Dios desde los terrados. Gracias por acompañarnos. En un momento regresamos. Si deseas colaborar con nuestro ministerio, invertir en la evangelización y cosechar para el reino de Dios, puedes hacer tu colaboración a través de PayPal o por transferencia bancaria. Todo aporte se multiplica con la gracia de Dios. Nueva oportunidad. Es una puerta abierta que te lleva hacia todo lo que vendrá. Muchas cualidades Dios puso en ti. Mira que te hizo muy bien. Manos a la obra, haz lo que tú puedes hacer. Haz lo que te toca, pero hazlo bien. Oh, oh, oh. Cuando ya no puedas, da un paso de fe. Oh, oh, oh. Deja a Dios ser Dios y sé feliz. Deja a Dios ser Dios y sé feliz. Porque no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, estamos anunciando la palabra de Dios desde los terrados. Gracias por acompañarnos. En un momento regresamos.
Si deseas colaborar con nuestro ministerio, invertir en la evangelización y cosechar para el reino de Dios, puedes hacer tu colaboración a través de PayPal o por transferencia bancaria. Todo aporte se multiplica con la gracia de Dios. Eres una obra preciosa de Dios, lo mejor de su creación. Pero no todo está bajo tu control. Cuando sientas que la carga se hace grande. Muy bien, estamos ya de regreso, estamos desde los terranos, perdón, el programa de la familia de la Escuela de Evangelización San Andrés, con mucho cariño, estamos transmitiendo para todos ustedes. Síganse comunicando, manden sus mensajes ahí a través del WhatsApp, nos ayuda bastante, bueno, no del WhatsApp, sino del chat del programa. Aquí acaba de entrar algo más de Leti Sotelo, nos desea buenas tardes a todos y que Dios nos bendiga. Claro que sí. Bueno, vamos a nuestra siguiente sección, precisamente lleva como nombre Evangelizadores con Esperanza o Evangelizando con Esperanza. Tiene la intención de que encontremos en esta sección pues algún elemento que nos ayude a evangelizar con más claridad, algún tip. Pues todos estamos en este mundo, no importa si estás en la Escuela San Andrés o estás en cualquier otra actividad parroquial, siempre es bueno saber algún tip evangelizador. La semana pasada o antepasada, no me acuerdo bien, estuvimos presentando lo que fue el documento del Papa León XIV, Magnifica Humanitas, que habla precisamente acerca de lo que es la inteligencia artificial y de todo aquello que tenemos que tener mucho cuidado o más bien precaución, etcétera. Yo preparé hoy un programa precisamente tratando de rescatar como las tres ideas centrales, muy difícil porque hay muchas ideas que tiene el Papa al respecto, pero las tres que me aparecieron a mí, las más fuertes y sobre todo tres formas de aplicar el documento según la enseñanza del Santo Padre para nuestra misión evangelizadora en este mundo que nos ha tocado vivir, al cual yo titulé Evangelizar en tiempos de algoritmos, precisamente haciendo alusión a esta nueva pues tecnología, ya no tan nueva, pero bueno, que está delante de nosotros y que el día de hoy nos desafía, pues para encontrar modos, formas, se puede, no se puede, se debe, no se debe, etcétera. El Papa, repito, dejó este documento hermoso, Magnifica Humanitas, que habla acerca de eso. Bueno, vamos a iniciar un poquito con la reflexión. Como decía yo, en la primera encíclica del Papa León XIV está en la Humanidad Magnífica, precisamente nos habla de que tenemos el deber de cuidar, custodiar la persona humana, la dignidad de la persona en este tiempo de la inteligencia artificial. El Papa, atención, no propone rechazar la tecnología, sino evitar que construyamos una nueva torre de Babel, que es lo importante, impulsados por la autosuficiencia digital, recordándonos que el misterio del hombre solo se esclarece en el verbo encarnar, es decir, en Jesús. Y luego dice el Papa que para la Iglesia Católica evangelizar en esta era algorítmica implica un profundo discernimiento. Y él propone tres ideas claves para entender cómo llevar a cabo la evangelización bajo la luz de su propia encíclica. Vamos a ver. Primero, dice él que tenemos que darle prioridad al pensamiento lento, y esto me encantó. Dice él que en este tiempo de algoritmos y de inteligencia artificial corremos el riesgo de ir rápidamente a la inteligencia, le hago una pregunta, ella me da la respuesta y yo la pongo y empiezo a saturar todos los mensajes, las homilías, la catequesis con la inteligencia artificial sin darme tiempo de reflexionar lo que estoy poniendo allí. Entonces dice él, no, la iglesia tiene que ser un lugar del pensamiento lento. ¿Para qué? Dice allá abajo, evangelizar en esta época no consiste en saturar las redes con contenido religioso generado en masa por la IA. Al contrario, la iglesia debe ser un refugio de respuesta lenta. Debemos propiciar espacios de silencio, de oración profunda, adoración eucarística, dice el texto, y lectura meditada en papel y pausada. Esto me encantó
porque hoy todos tenemos la Biblia en los dispositivos y ya es bien fácil, ahí la traemos. Dice él, no, en el papel, vamos al libro. Aunque cueste más trabajo cargarlo, pero es totalmente simbólico traer el papel allí, ayudando a los fieles a desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo que los algoritmos tienden a adormecer. Es decir, hay que hacer caminar acá la ardilla en la cabeza, no basta en la evangelización, pues nada más poner el tema y decirle, dame la respuesta, y yo sin tener la capacidad de reflexionar. El Papa dice, no, tenemos que ser la iglesia, me gustó, una respuesta lenta. Tiene que ser un espacio para la reflexión, el pensamiento y sobre todo el pensamiento crítico y reflexivo. Número uno, para aplicar esta inteligencia artificial y no dejarnos llevar por ella. Número dos, él habla de la pastoral del encuentro encarnado contra la ilusión de la conexión. Eso está padre. Lo que él dice en pocas palabras, ahí está el texto, pero yo se los explico. Él dice, corremos el riesgo grandísimo de que por caer en este mundo se pierda el encuentro entre las personas. Ya todo es digital, las reuniones, home office, te mando, te traigo, pero todo en la computadora y se pierde el encuentro, ese toque humano y se vuelve todo digital. Y sí, es una bendición porque a grandes distancias, como ahorita, nos estamos comunicando con ustedes a una gran distancia y benditos a Dios. Pero dice él, no podemos olvidar que la tecnología debe ser un puente, jamás un destino. Mire qué hermosa expresión. Es un puente, no un destino. No se trata de llegar ahí, se trata de pasar por ahí para poder dar, obviamente, resultados. El núcleo de la evangelización sigue siendo el testimonio y la presencialidad. Qué interesante. El núcleo de la evangelización sigue siendo el testimonio y la presencialidad. Estar ahí. Miren esa foto que pusimos allí. Fue hermosa porque estuvimos ahí con el Santo Padre, ese contacto que tuvimos con él, con los demás hermanos de las escuelas de otros países. Eso es riquísimo, nos llenó el corazón de esperanza, de fe. Eso no lo sustituye en ningún medio digital. Las herramientas de la IA pueden ayudar a ordenar datos parroquiales, traducir materiales o diseñar contenidos visuales de manera eficiente, pero la transmisión de la fe exige mirar a los ojos, escuchar el sufrimiento real y compartir la fracción del pan. Esto me encantó, por eso lo subrayé. El verbo se hizo carne, no algoritmo. Me encantó esa expresión. El verbo se hizo carne, no algoritmo, es decir, se metió en la vida. Así tiene que ser la evangelización. No caigamos en la tentación de sustituir la presencialidad, como dice él, el encuentro encarnado. Y por último, dice él, la democratización del conocimiento y el destino universal de los bienes tecnológicos. ¿A qué se refiere? Está medio técnica la expresión, pero obviamente él habla de que tenemos que tener mucho cuidado porque este mundo digital y de la inteligencia artificial parece ser que está diseñado para unos cuantos. No todos tienen acceso. De manera que se va a hacer como un círculo pequeño de gente que son los que van a saber y los demás van a ser ignorantes. Y él dice, no puede ser así. Tenemos que llevar este mundo para que todos tengan acceso a él. Y él habla precisamente de que la iglesia debe de utilizar la IA de forma profética. Oiga esto, para cerrar brechas y no para ensancharlas, claro. Claro, evangelizar hoy también implica educar en el acceso ético y crítico a estas herramientas. Esto se traduce en capacitar a comunidades vulnerables en el uso de nuevas tecnologías para que no queden excluidas, lo que le estaba diciendo, del futuro, y asegurar que la verdad del Evangelio brille con transparencia frente a los sesgos e informaciones falsas que los sistemas automatizados pueden amplificar. Es decir, tenemos que educar, ayudar. Las iglesias tienen que volverse también centros de capacitación y formación evangelizadora. Eso tiene que ver con la doctrina social cristiana,
cristiana de capacitar al que no sabe, de enseñar al que no sabe, para que use correctamente las herramientas y tenga un espíritu crítico. Y perdone la expresión, no se coma todo lo que aparece ahí en la pantalla, porque si no va a ser muy fácil manipularla. Acuérdense que el Papa habló en algún momento que pues la IA y toda esta tecnología pues lleva los valores y los intereses de quienes los financian y los programan. Eso es verdad. Entonces puede ser tendenciosa, puede ser eh, eh, este, así precisamente se puede recargar hacia un punto, hacia el otro y con eso manipular a la gente. Entonces dice el Papa, tenemos que instruir al pueblo, las iglesias tienen que evangelizar desde ese punto de vista para cerrar brechas y no dejar más ignorante a los ignorantes. Bueno, ahí está cómo usar la inteligencia artificial en la evangelización en 3 puntitos, según el documento de precisamente Magnífica Humanitas. Les doy la palabra, Maribel y Claudia. Adelante, Mari. Un comentario, por favor. Adelante, Clau, por favor, su micro de Mari está fallando. Adelante. Ok, está bien. Sí, Dexter, la verdad es que me parece súper interesante y la verdad es de que me alegra muchísimo que el Papa haya tocado este tema que es tan controversial ahora, ¿no? Yo creo, y justo lo hablaba con mi psicóloga, y era de que muchas veces incluso las personas ya estamos acudiendo a la inteligencia artificial hasta para hablar de nuestros sentimientos, de cómo nos sentimos, de qué es lo que deberíamos hacer y tratar de darle como que una explicación, ¿no? Y ella me decía, no hay manera, porque claro, en la inteligencia artificial es como que un algoritmo el que te responde, a diferencia de una persona que te ha estado escuchando a lo largo de varios meses, o que ya te conoce, o que ya sabe cómo piensas y ya sabe por dónde va tu línea de pensamiento o tu contexto, y te puede dar un mejor apoyo, ¿no? Lo veo muchísimo, por ejemplo, ahora los jóvenes, cada vez que quieren hacer una prédica o algo, consultan a la inteligencia artificial y es como que eh, sí, pero ¿por qué no vamos a la Biblia? ¿Por qué no vamos un poquito más al catecismo? Porque claro, creo que quieren el resultado más fácil, más rápido, el que lo puedan tener en el momento, más digerido. Y sí, es completamente válido si es que tú me dices que estás utilizando la inteligencia artificial para preguntarle, dame citas bíblicas en donde se mencione tal cosa que yo necesito, ¿no? Dame citas bíblicas donde se mencione la misericordia, pero no le puedes pedir a la inteligencia que te hable de la misericordia, porque al final es un robot, es un algoritmo que va a sacar información de todas partes, hasta de sitios protestantes, ¿no? No necesariamente van a ser católicos. Entonces, sí, yo creo de que ha sido bastante bueno que el Papa León haya podido tocar sobre este tema. Creo que colaboró con el fundador de OpenAI. Y como tú decías, y me parece súper importante, el verbo se hizo carne, ¿no? No se hizo algoritmo. Entonces, Dios se vive en su palabra, no se le conoce a través de estadísticas, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que tener muchísimo cuidado en la forma en cómo lo utilizamos, qué es la información que recibimos, y sobre todo si tenemos una fuente tan viva, tan real que podemos tenerla a nuestra mano, que es la palabra, ¿por qué no acudir a ella, no? Yo sé que sí, de repente te va a tomar un poco de trabajo el tener tu oración, el poder escuchar al Espíritu, pero todo eso también enriquece muchísimo tu alma, ¿no? El poder tener esos oídos prestos a Dios para saber qué es lo que te quiere decir, ¿no? O sea, imagínate todas las cosas que Dios te quiere decir y está esperando que lo escuches y tú, no, inteligencia artificial, ChatGPT, Claude, la que utilices y vamos por el camino más rápido, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es una herramienta muy buena, pero que tenemos que tener muchísimo cuidado. Gracias, Claudia. Adelante, Mari, tu opinión, por favor, ya para ir cerrando el programa. Gracias. Bueno, yo me voy a dirigir hacia otro punto que quizá esto no se ha hablado. Durante la semana pasada, me parece que fue, no sé si ustedes supieron, pero hubo una noticia a nivel internacional de un jovencito, escasos 20, 21 años, que murió en Japón. Él era americano, fue con su familia y murió, o sea, se separaron, fue
alguna montaña y se desconoce la situación por la que se murió. Pero bueno, eso no es el punto, no es lo importante. Lo importante es que él era defensor o sea, del no uso de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues porque el uso de la inteligencia artificial tiene efectos súper negativos en el medio ambiente. ¿Por qué? Porque es el uso masivo de muchos recursos que requiere, por ejemplo, enormes cantidades de agua para poder enfriar todo el sistema que utilizan. Entonces, bueno, por ejemplo, contribuye a la alta huella de carbono que obviamente contamina al máximo, ¿no? El consumo de agua que pues obviamente es también enorme, que se requiere para su sistema de refrigeración, recursos electrónicos que pues también tienen que añadirse más y la contaminación de suelo, porque al final también todos los eh, componentes que se desechan de esa tecnología van directamente al suelo, provocando una mega contaminación y también pues un agotamiento de la red eléctrica. Nada más por mencionar unas cosas. Entonces, bueno, hasta ahorita se nos hace súper fácil hacer, por ejemplo, para hacer una sola imagen, o sea, los expertos dicen que se llevan enormes cantidades de agua para que la inteligencia nos haga una sola imagen. Ahora imagínense si nosotros hacemos toda una presentación, pues estamos agotando ese recurso, ¿no? O sea que sí tendríamos que conocer también otros elementos. ¿Por qué la inteligencia artificial, que es una herramienta que como bien mencionaban ustedes, el Papa lo ha dicho, pero al final también nos va a dejar devastados en muchos sentidos, porque nos va a dejar devastados a nivel natural o en la dimensión natural y también nos va a dejar devastados porque si de por sí a veces ya como sociedad nos cuesta trabajo pensar porque estamos como que siguiendo todo lo que nos están diciendo nuestro gobierno, a lo mejor también la televisión o esos medios que ahora utilizamos para ver programas, el cine, etcétera, nos llevan por líneas que ellos quieren, que no son las adecuadas, que a veces carecen de esos valores primordiales que nos pueden sacar adelante como sociedad. Ahora imagínense que ya ni siquiera vamos a tener la capacidad de pensar, de reflexionar, de razonar, porque absolutamente todo, como decías tú, Clau, hasta a nivel emocional, que eso pues definitivamente es algo delicado, pero que es muy importante en el ser humano. O sea, si hasta para eso recurrimos a la inteligencia artificial, pues yo me pregunto, ¿cuál es el fin de los hombres si no vamos a tener ni siquiera la capacidad de poder emitir nuestros propios pensamientos porque alguien también controla eso? Entonces, pues ojalá que todos nos diéramos la oportunidad de conocer bien y a fondo sobre las consecuencias, no tanto lo positivo que ya lo vimos, pues para todos se está utilizando, sino las consecuencias negativas de por qué no es tan conveniente el uso de la inteligencia artificial. Gracias. Gracias, Mari. Bueno, pues vamos a saludar rápidamente y si me ayudas, Mari, con la selección del equipo de oración, por favor. Dice, bueno, ya tengo ya el último, ya lo leí yo. No sé si tengan alguno más ustedes allí en sus dispositivos, alguien más que esté mandando saludos. Recuerden darle like a la transmisión, decirnos de dónde nos están llamando y si nos puede leer, Mari, entonces a los cinco encargados de la oración te lo voy a agradecer. Ah, perdón, están tomando nota de ella. Bueno, me voy despidiendo. Claudia, te agradezco muchísimo, como siempre, tu apoyo y tu ayuda. Dios te acompañe. Y algo que le quieras decir aquí a la familia San Andrés.
Nada, muchísimas gracias Dexter, muchísimas gracias Maribel, siempre es un gusto poder compartir con cada uno de ustedes, ha sido una experiencia bastante hermosa y bueno, espero que tengan un lindo miércoles o una linda semana en cualquiera sea el día en que estén viendo este programa. Gracias, Claudia, un fuerte abrazo, gracias por tu disposición para cubrir a Ivonne. Como siempre, Dios te bendiga. Ahora sí, Mari, te doy la palabra para que nos digas los 5 intercesores. Adelante. Con mucho gusto, pues antes que nada, gracias porque sabemos que a veces este ministerio, pues quizá a muchas personas les cuesta trabajo por falta de tiempo y lo que sea, pero les agradecemos infinitamente porque gracias a este granito de arena que ustedes ponen, es que ya llevamos, no puedo definir cuánto tiempo llevamos con el programa, pero desde la pandemia, entonces imagínense qué gran bendición. Gracias por la ayuda que nos vas a dar durante esta semana, Leti Sotelo. Aunque no mandó mensaje, pero vi que estaba conectada Zulma Adalís Bermúdez. Gracias, Zulma. Esperamos, por favor, que ores por nosotros. Alexis Armando Sánchez Hernández. Obviamente te tenía que tocar, Alexis. Graciela Delgado Lucio y Mari Rivas. No se escucha, Dexter. Bien, pues para todos ustedes, mil gracias porque nos hicieron el honor de acompañarnos. Nos encomendamos a sus oraciones. Primero Dios, el próximo miércoles a las 5:30 de la tarde, hora del centro de la Ciudad de México, estamos transmitiendo para ustedes este es su programa Desde los Terrados, el programa de la familia de la Escuela de Evangelización San Andrés. Pase la voz, dele compartir a todos sus contactos para que este programa pueda llegar a muchísima más gente. Dios les bendiga, denle like a la transmisión. Acuérdense que todo eso apoya el programa y nos ayuda a llegar, perdón, a muchísima más gente. Otra vez, gracias, Claudia. Otra vez, gracias, Maribel. Y que Dios les bendiga a todos y que Dios les acompañe. Chao.